vamos a ver una cuestión que seguro que nos va a ser útil a la hora de poderla trabajar nuestra observación de las emociones a lo largo de este día y de los días siguientes. Os voy a lanzar una cuestión. ¿Crees que las emociones son contagiosas? ¿Sí? ¿No? ¿A veces? Recuerda las fiestas de tu pueblo, de tu ciudad, ahí en medio de la plaza, cuando se iba a lanzar el chupín. ¿Tú creías que ibas a saltar con esa explosión con la que saltaste? ¿O en el último concierto que viste en vivo? Ese que ahora no podemos tener. En ese concierto tú fuiste fuiste entrando de tal manera que bailaste, cantaste, gritaste, vamos, que te viniste arriba, pero con todos los demás. O recuerda ese funeral donde sentiste la tristeza. Y no era una persona cercana a ti, era la madre de una amiga con la que habías tratado muy poquito. O la conmoción que sentiste participando en una concentración por la última víctima de violencia de género. Así es que sí, las emociones son contagiosas. Las emociones son contagiosas, pero vamos a saber por qué ocurre esto. En 1996, el equipo de Giacomo Rizzolatti estaba haciendo una investigación con monos sobre las neuronas motoras. Y de pura casualidad vieron que un mono se le activaban las neuronas motoras simplemente viendo cómo se estaban realizando movimientos, cómo se estaban cogiendo y dejando objetos en el laboratorio. En ese momento habían descubierto las neuronas espejo. Lo interesante es que el mono no se había movido en absoluto y sin embargo sus neuronas habían reaccionado a la observación del movimiento. Es decir, las neuronas motoras se activan cuando tú haces un movimiento, pero también se activan cuando tú ves realizar un movimiento. Así es que si yo ahora, por ejemplo, cojo esta taza, yo estoy activando mis neuronas motoras, pero también seguramente tú estás activando tus neuronas motoras. Estas neuronas motoras se localizan en las zonas motoras del cerebro, pero también en las zonas del lenguaje, de la memoria e incluso en las zonas del tacto. Las neuronas espejo podrían ser la explicación, por ejemplo, de la imitación. ¿Por qué tenemos esa tendencia a imitar? Cuando estamos con alguien, por ejemplo, cuando estamos con alguien que habla con otro acento o otro idioma o que tiene alguna dificultad en el habla. A mí me pasa con las personas que tienen algún ligero tartamudeo, que a los pocos instantes de estar con ellas me encuentro teniendo una tendencia a tartamudear también yo y tengo que hacer esfuerzos por controlarlo porque no tengo intención de imitarla, pero me sale espontáneo. Yo antes creía que esto era una cuestión que surgía de que era una imitamonos, pero la realidad es que cuando conocí la existencia de estas neuronas espejo, entendí por qué me pasaba esto. También tienen mucha importancia porque además de la imitación, se considera que están implicadas en la empatía y parece que están relacionadas con la capacidad de ponernos en el lugar del otro y de ser comprensivos, de comprender las emociones que vive el otro. Por eso también puede que explique por qué cuando los hechos suceden a distancia nos sentimos menos implicados que cuando los hechos suceden cerca de nosotros, cerca nuestro. Por ejemplo, con esta última situación que hemos vivido, mientras la situación se producía en Asia, en China, nosotros recibíamos las noticias, pero teníamos una implicación menor, simplemente era una noticia, podía ser preocupante, pero una noticia que estaba lejos. Cuando ya la situación se trasladó a Europa, a Italia y posteriormente a España y estaba cerca de nosotros, entonces sí que se desataron un montón de emociones que antes no se habían desatado. Emociones de miedo, de temor, de angustia, incluso de ira y de enfado. Bien,
Si esto es así, es una obviedad que si tenemos esa capacidad de contagio, de ser contagiados y de contagiar, si alrededor nuestro hay personas que tienen miedo, hay personas que están todo el día con el chat transmitiendo esta emoción, por ejemplo, o si estamos todo el día escuchando noticias que están, venga a remarcar y venga a echar leña al fuego, pues nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir bastante mal. Y por otro lado, vamos a vivir sin ser capaces de poder salir de ese bucle. Por lo tanto, una de las cuestiones que es muy importante es la de ser muy consciente de lo que tenemos alrededor, la de acercarnos a aquellas personas y aquellas situaciones que son positivas, que suben nuestra vibración, que nos dan optimismo, que nos trasladan optimismo, y al mismo tiempo apoyar y ayudar a aquella gente que tenemos en nuestro entorno cercano que está de alguna forma metida en ese bucle de miedo, de ansiedad, etcétera, etcétera. Así que ya hay tarea para el día de hoy. Observa tus emociones, acércate siempre que puedas a aquellas personas positivas que puedan de alguna forma ayudarte a mantener ese estado de ánimo alto, y ayuda y apoya a aquellas personas de tu entorno que realmente lo están pasando mal. Tienes tarea para hoy y para todos los días sucesivos. Ya sabes que todos los hábitos se generan por repetición. Así que no es cuestión solamente de que lo hagas hoy, sino que lo metas dentro de tus hábitos diarios. Observa tus emociones, observa las emociones que te rodean, cuídate mucho y cuida a los demás. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo encuentro. Hasta luego.